La Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. ¿Qué tal? Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis, Carlos? ¿Tú bien? Pues muy bien, muy bien. ¿Tú, Aquí Jesús, bien? con predicciones. Bueno, os veo encantados con una imagen de vuestro pionero, que es Torres Villarroel, que buscaba duendes como vosotros. Uy, fue un pionero en muchísimas cosas. La verdad que si la gente supiera quién era Diego de Torres Villarroel, este personaje del siglo de las luces, donde vivió gran parte del siglo XVIII, murió en 1770 y además a una avanzada edad para la época, pues se quedarían muy sorprendidos, porque fue pionero en muchísimas cosas. ¿Era un ilustrado? Era un ilustrado, pero un ilustrado en el amplio sentido de la palabra. Era en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Era el tuerto y les daba sopas con ondas a todos sus coetáneos, hasta el punto de que consiguió una cátedra de matemáticas. Muy agresivo, Jesús. No, es verdad, era un tío muy listo, muy pícaro, se dedicó a todo. Sabía latín, tanto el cotidiano como el erudito. Sí. Lo sabía todo. Y como anécdota, él consigue la cátedra de matemáticas en la Universidad de Salamanca cuando hacía 200 años que no se había ocupado, nadie tenía ni idea de trigonometría. Él, con los escasos conocimientos que había adquirido por sus múltiples viajes, porque había sido curandero, había sido torero, había hecho de todo, y consigue pues tener esos conocimientos de matemática que después él lo refleja en una de sus autobiografías, en su vida, ¿no?, donde cuenta todo este tipo de chascarrillos y de chismes y de anécdotas, que es genial, es una de las obras antológicas de la literatura española, y lo dice tal cual, dice, mis conocimientos eran muy limitados, pero teniendo en cuenta que eran más limitados la gente que me tenía que examinar, dice, conseguí con la gorra pues esa cátedra de matemáticas, y no lo hizo nada mal también, porque es verdad que el nivel tampoco estaba muy alto. Hay que contar una cosa muy divertida. Carlos, que era una mente lúcida de su siglo. Bueno, ¿no? Era una mente lúcida en una España absolutamente embotada y torpe, era algo ya asombroso, o sea, no es que fuera ya la decadencia española, porque el siglo XVIII fue un siglo reformista, pero entre las altas instancias, es decir, es el famoso todo para el pueblo, pero sigue el pueblo. Es decir, en España había grandes matemáticos, técnicos, constructores navales, de obras públicas, pero en el alto nivel. Pero el pueblo de ser de una burricie sobrecogedora. Pero no habían llegado las luces de Nápoles todavía, ¿eh? No, desde luego. Además, él cuenta una cosa muy divertida. Fijaros cómo en 6 líneas, su vida en 7 líneas, ¿eh? Dice, a los 20 años me escapé del hogar paterno con un pan bajo el brazo y 12 reales de vellón. Tras dormir en gavillas de una era y caminar a pie hasta Coimbra, donde mentía borbollones, que indica ya cuál era su naturaleza, practicó el curanderismo, que alternaba con lecciones de baile. Se alistó al ejército portugués y regresó a España con un grupo de toreros. Luego en Salamanca se dedicó al estudio de la filosofía natural, la crisopeya, la magia, la transmutatoria y la separatoria. Y por supuesto, como sabía contar hasta 10 y sumar, pues consiguió la cátedra de matemáticas, lo cual para allí debe ser algo ya notable. ¿Pero era visionario? Sí lo era, además. Eso es una de las partes más curiosas de él. A ver, bueno, vamos a ampliar un poquito en esto, Carlos. Pues Torres Villarroel inaugura una cosa muy curiosa, que es el periodismo para ganar dinero. Es el primero que entiende la profesión del periodismo y de las gacetas, ya que ya existían de manera periódica, y de los almanaques, como una manera de vida, una manera de ganar dinero. Pues entonces, él inaugura... el único que lo consiguió, a lo mejor. Claro, él escribía, en 2 almanaques, bajo los seudónimos El Sarrabal de Milán. Él escribía como El Sarrabal de Milán o El Piscator de Salamanca. Sí. Y en esos almanaques, pues, entre otras cosas, hacía predicciones del futuro. Y luego contaremos alguna, pero el hecho cierto es que algunas son impactantes, porque como astrólogo y nigromante que era también, pues tenía, de alguna manera, debe ser una persona bastante perspicaz, y tenía una especie de capacidad extraordinaria para sentir las cosas. Pero era intuitivo. Exacto, era una especie de intuición fabulosa que le hacía sospechar que las cosas iban a caminar en un determinado sentido. Por ejemplo, él es de una precisión aterradora cuando llega a la conclusión de que Esquilache como ministro va a caer. Entonces, Esquilache era el apoyado del rey Carlos III y recién llegado de Nápoles. ¿Cómo que va a caer Esquilache? O sea, es un disparate. Sin embargo, él notaba claramente, por las actuaciones que estaba llevando a cabo la policía por orden de Esquilache, por ejemplo, con el recorte de capas, etcétera, que eso no era del agrado del pueblo y que iba a acabar mal. Entonces, él, claro, se anticipa con un tiempo muy notable y dice, bueno, este hombre va a durar aquí 4 días. Bueno, pero eso también lo intuyeron los jesuitas, Carlos. Claro, pero los jesuitas se echaron a Villarroel, no, que era muy difícil de pillar. Entonces, lo digo porque es uno de los casos más conocidos. Sin embargo, hay otros donde su intuición o era muy fina o realmente ya empezaba a ser asombrosa. Por ejemplo, predice con una precisión total la muerte del rey Luis I. Eso es, Jesús. Vamos a esos vaticinios curiosos. A ver, ¿cómo nos asombró Villarroel? Claro, asombró muchísimo. Ya te digo que el hombre practicó todo tipo de artes y tenía una deducción lógica y además una intuición. Eso no hay que dudarlo, sobre todo porque después se fue cumpliendo las cosas. Es decir, podemos hablar de que era un pícaro, que se dedicó un poco a todo tipo de oficios para ganar dinero, pero cuando él hace estos almanaques y pronósticos,
hasta ahí dice, bueno, pues una forma, como otra cualquiera, de ganar un sobresueldo, aparte de los cientos de oficios que tenía. Pero lo curioso es que muchos de esos almanaques y de esos pronósticos se van cumpliendo. Carlos ya ha mencionado uno, como era el vaticinio de la muerte de Luis I o el motín de Esquilache. Pero es que parece un Nostradamus español, ¿eh? Sí, pero además menos conocido, ya te digo. Bueno, incluso es el primer, hasta donde yo sé, el primer ufólogo de campo del que tenemos constancia. Él registra con pelos y señales un ovni que ve a mediados del siglo XVIII, pero además descartando todas las demás posibilidades de que sea un fenómeno natural, que pueda ser un cometa, que sea un fenómeno astronómico, de tal manera, con tal pulcritud, que al final llega a la conclusión de que lo que ha visto es algo extraño. Y no solo lo ve una vez, sino lo ve 3 veces. Pero bueno, esa es otra historia. Te cuento un poco lo de los almanaques, porque también ya digo que hay muchísimo misterio alrededor de esta persona que... Es cierto que era nigromántico, pero no olvidemos que también era sacerdote. Si le faltaba algo, en 1745 se ordena sacerdote. Bueno, pues uno de estos pronósticos, el más importante, en el que más destaca, el que deja a todos con la boca abierta y que lo publica en el almanaque en el año 1756, ojo con esta fecha, detalla con pasmosa exactitud la fecha de la Revolución Francesa. Y lo está haciendo un cuarto de siglo antes. Y tengo esas frases con las que detalla, curiosamente, esa Revolución Francesa en el año 1756. Al tanto, y que los oyentes tomen nota porque va a quedar reflejada la fecha. Él dice textualmente: «Cuando los 1000 contarás, mísera Francia te espera, con los 300 doblados, tu calamidad postrera y 50 duplicados, con tu rey y tu delfín, con los 9 dieces más, y tendrás entonces su fin, entonces tú lo verás, tu mayor gloria primera». Dicho así, pues parece un galimatías, pero si va sumando, cuando los 1000 contarás, ya hay que contar 1000 años. Mísera Francia te espera con los 300 doblados. 300 doblados, estamos hablando de 600, ya estamos hablando de 1600. Tu calamidad postrera y 50 duplicados. 50 duplicados es 100. Ya estamos hablando de 1700. Con tu rey y tu delfín, con los 9 dieces más. Ahí estaríamos hablando de 1790. La Revolución Francesa empieza en 1789, pero cuando se consolida en 1790. Y ahí es cuando dice, y tendrá entonces su fin, entonces tú lo verás, tu mayor gloria primera. Con tu rey y tu delfín, fíjate, es que es fantástico. Él tenía una cosa muy curiosa. Bueno, él tuvo problemas con la vamos a decir, con el gobierno, porque a raíz, después del motín de Esquilache, cuando la política de nuevo se vuelve muy extremadamente conservadora, es decir, cuando se expulsan los jesuitas de España y cuando empiezan los problemas, él empieza a ser perseguido. Él además, es decir, un tipo tan pintoresco, se vanagloriaba de lo que decía, hasta el extremo que, por ejemplo, él escribe en uno de los pronósticos, hace una cosa muy graciosa, y es que como se estaba forrando con los almanaques, literalmente, y era el único escritor que ganaba dinero, había 3 periódicos en España en aquel entonces, así conocidos. Uno era el Mercurio, que era una especie de periódico como los de ahora, idéntico. Y el otro, que yo reconozco que a mí, por razones personales, me parece absolutamente fascinante, porque le he leído en abundancia, que era la Gaceta de Madrid, actualmente el Boletín Oficial del Estado, que en aquel entonces era un periódico de cotilleos y un periódico normal, y era una cosa absolutamente genial. Y entonces él tenía la alternativa a eso. Sería como el equivalente actual, pues a la prensa del corazón. Él contaba cotilleos, pronósticos, cosas de este estilo. Y claro, se inflaba a ganar dinero. Entonces él decía: «Después de que me puse de astrólogo y me armé de escritor, he conseguido ganar 1000 pesos al año. Desean ver mi figura las gentes de buena condición y gusto, y creen que soy hombre de otra casta. Las mujeres hablan de mí en sus estrados con alegría y buena voluntad, y suenan en su boca las seguidillas de mis pronósticos y los juicios de mis calendarios». Como comprendéis, esto le sentaba a la gente como una patada. Entonces, bueno, pues eso hizo que, además, sabiéndose encima que era sacerdote, porque como ha dicho Jesús, él se ordena en 1767, justo a partir de ese año le empiezan los problemas. Bueno, además, él muere, y cuando él muere ya estaba muy perseguido por la justicia, porque había sospechas de que sus prácticas rozaban, cuando no menos, la brujería. Principalmente lo que más le vinculaba a la brujería, como todo el mundo sabe, eran las matemáticas, cosa siniestra. Recordemos que en aquella época seguía vigente la Santa Inquisición, ¿no? Claro, sí. Seguía vigente. Bueno, entonces tenemos que era torero, que era catedrático de matemáticas, que era sacerdote, que era astrólogo, que era visionario. Médico ambulante y soldado del ejército portugués. Y cazador de duendes. Cazador de duendes. ¿Cómo fue esto de cazar duendes? Os cuento la anécdota porque es muy graciosa. Él la refleja en su libro y recordemos que él por entonces tendría unos 20 y tantos años, era una especie de Juan sin miedo, incrédulo, no se cree nada, él considera que todo es explicable. No olvidemos que estamos en el siglo de las luces, en la época de la razón, ¿no?, donde todo se intentaba medir por el raciocinio, y él no se cree nada de brujas, ni de duendes, ni de espíritus, ni de fantasmas. Y mira tú por dónde, uno de los días que iba paseando por Madrid,
en el año 1723, pues le aborda el mayordomo de la condesa de los Arcos, que tenía su mansión en la calle Fuencarral, una mansión, por cierto, que hoy ha desaparecido. Y le dice que la condesa de los Arcos, y bueno, pues por supuesto toda la gente que allí vive no puede pegar ojo porque se oyen unos ruidos nocturnos que ellos atribuyen a los duendes y que necesita que alguien vaya allí para investigar y para echar a aquellos duendes. Entonces, bueno, Diego de Torres Villarroel echa pecho y dice, esto está chupado. Como no existen los duendes, pues rápido, esto tiene que ser algún personaje de la casa que está haciendo una broma, que está asustando a la condesa de Arcos para que se vaya de allí. Así que yo voy a dilucidar el enigma. Y allí va con su candil, va con algún arma por si acaso se tiene que encontrar, siempre él pensando que va a ser una persona humana, y se encuentra allí, en esa casa, en esa mansión, él cuenta 11 noches, 11 enteras, averiguando de dónde proceden los ruidos. Es verdad que ya desde la primera noche se empiezan a oír pisadas, un arrastrar de cadenas, grandes cuadros se caen de sus argollas sin que aparentemente medie ninguna intervención humana. Él se arma de un espadón, un buen espadón, porque ya empieza a tener cierto miedo, y hace guardias nocturnas durante esas 11 noches. Los ruidos, el arrastrar de cadenas y los cuadros que se caen de sus argollas, estamos hablando de cuadros grandísimos, monumentales, no encuentran ninguna explicación. Su color se va mudando, va cogiendo un color pálido, porque claro, no duerme durante esas 11 noches, y al final acaba haciendo una especie de informe totalmente fantástico, pero real, donde tiene que confesar a la condesa de los Arcos. Por cierto, se había apostado con sus amigos una moneda, un real de vellón de oro, que podría dilucidar el misterio. Al final pierde ese real de vellón, a la condesa de los Arcos le aconseja que se cambie de casa porque realmente hay duendes allí, y aunque él no le llegó a ver físicamente, él llega a la conclusión de que ninguna persona humana de las que estaban allí, porque por supuesto las tenía todas controladas, ¿no? Hizo una especie de Sherlock Holmes a la española, pudo haber sido el causante de aquellos ruidos, de aquellos estrépitos, de aquella arrastrar de cadenas, de aquella caída de cuadros. Sin verlos, confiesa que espíritus hay, que podrían ser duendes, y es cierto que la condesa de los Arcos a partir de ese momento se cambia de casa y se va de la calle Fuencarral a otro lugar de Madrid. Bueno, además, eso creo que está en tu libro Madrid Insólito. Sí, además. Claro, estoy recordando ahora. Lo cuento en el libro de Madrid Insólito y lo contamos, Carlos y yo, en el primer libro de la trilogía, el de Duendes, porque nos ha parecido siempre una de esas anécdotas muy llamativa, muy curiosa, pero además muy documentada, ¿no? Porque lo cuenta con pelos y señales en su autobiografía. Y él tiene que reconocer, fíjate, que a partir de ahí cambia de actitud y ya piensa que muchas de las cosas que están ocurriendo dentro de su esfera y lo que le están ocurriendo a sus amigos posiblemente no tenga una explicación natural, sino sobrenatural. ¿Qué personaje? Diego Torres Villarroel. Quería, yo creo, para terminar también contar un poquito cómo él se describía a sí mismo, porque vosotros imaginaos, se puede pensar de una persona que cuando describe su juventud dice: aprendí a bailar, a jugar la espada y la pelota, a torear, a hacer versos, abría puertas, falseaba llaves, hendía candados y no se escapaba de mis manos pared, puerta ni ventana donde no me pusiese en disposición de falsearla, romperla o escalarla. Es decir, es que hacía absolutamente de todo. Era un aventurero. Era un aventurero, era una persona que sabía, un verdadero buscavidas, pero dentro de eso, su condición de sacerdote también le hacía ser... Era racional. Bueno, ahí hay una cosa que le salva de la Inquisición, y es que no es un revolucionario en absoluto. Es decir, él es muy crítico con la sociedad de su época, describe sus miserias, sus falsedades, sus problemas, pero la acepta tal y como está. Es decir, él era un observador del mundo, como perfectamente se describe, y bueno, a fe que lo era, porque la verdad es que tuvo una vida interesante, divertida, y reconozco que probablemente se lo pasó fenomenal. Qué buena serie para televisión, ¿verdad? Fabulosa. Diego Villarroel sería fabuloso, porque es que no hay cosa que no hiciera. Está mucho más allá del Simplicissimus alemán, que es tan conocido. Sí, le supera con mucho. Sí. Y además plantea una interesante diferencia con los pícaros. Es que no tiene ese punto de la picaresca tan siniestro y tan cutre, por decir de una manera, porque no lo representa en absoluto. Y además porque él habla en primera persona, nunca de otro, habla de sí mismo. Y además es un pícaro documentado. Normalmente los pícaros eran analfabetos, estaban totalmente documentados, y eso, pues hombre, le daba otra gracia, pero es que este encima sabía muchísimo más que sus coetáneos. Eso es lo que le daba, pues yo creo que esa gracia. Pues en el sentido más benévolo de la palabra, todo un sinvergüenza. Todo un sinvergüenza, exactamente. De hecho, cuando él muere, él era administrador del Duque de Alba, y cuando muere en su palacio de Monterrey... Pues se hizo rico, por cierto. Se hizo rico. Además, la verdad que siempre estuvo con muchos problemas económicos, pero al final muere rico. Qué curioso. Cuando muere ese 19 de junio de 1770, ese día en el Piscator Historial de Salamanca, que era una especie como el periódico que él había creado, apareció la siguiente cuarteta: hoy tuvo caso en su oriente el gran Torres Salmantino, por sus obras aclamado el Quevedo de este siglo. Qué bonito. Pues así termina nuestro monográfico Zona Cero. Don Diego Torres Villarroel. Así es. Quédense con ese nombre.